Bueno, Tona, gracias por la presentación y por el espacio. Agradeciendo también al Instituto Tlahuili por la oportunidad para compartir nuevamente ahora en esta Feria de la Planta. En ocasiones anteriores me había tocado participar con los talleres de musicoterapia, sanando a través del sonido, de la palabra. Y bueno, en esta ocasión vamos a dar un giro importante. Vamos a tener también un poco de música dentro del taller, pero vamos a dar un giro en relación bueno, a la especialidad que manejamos, que es la psicología, la psicoterapia en sí. Bueno, estamos proponiendo este taller que se llama Diagnóstico y Tratamiento de Síndromes Tradicionales en la Salud Mental. Pues bueno, vamos a Vamos a iniciar, les voy a hacer un panorama general de qué trata el taller, empezando con esta pregunta que creo que es importante, ¿no? ¿Qué es eso de la psicología mesoamericana? A lo mejor algunos habían escuchado sobre este término o habían, o se sobreentiende, ¿no? La psicología mesoamericana. Pues bueno, vamos a entender la psicología mesoamericana como una propia versión del psiquismo, que sería nuestro, ¿no? De aquí de la parte de Mesoamérica que comprende desde el occidente, más o menos en México, Nayarit, un poco Sinaloa, Sonora, hasta el Anáhuac, ¿no? Que es Nicaragua. Toda esa franja tiene una misma cosmovisión y entonces a eso le llamaron Mesoamérica o el Anáhuac, ¿no? Eh, este psiquismo sería nuestro esencialmente, diferente de cualquier otro, más allá de las teorías psicológicas que hemos importado o inspirado en modelos europeos o estadounidenses, ¿no? Sobre todo, estas psicologías, estas propuestas terapéuticas, pues han invadido la ideología en Mesoamérica y se han impuesto, ¿no? Entonces, queremos hacer una crítica y también una deconstrucción de este término en la psicología para poder ofrecer una alternativa diferente. La psicología mesoamericana, o las psicologías mesoamericanas tuvieron un gran mérito al no caer en este reduccionismo idealista, individualista, ¿no? Del ego, del yo, este individualismo europeo, el cual reduce el psiquismo a un ente anímico ideal, ¿no? Confinándolo a la esfera interna individual, abstrayéndolo del universo, de la sociedad y del cuerpo, que tiene que ver también con la cosmovisión. La cosmovisión de los pueblos occidentales es una cosmovisión, o sigue siendo, pues, una cosmovisión antropocéntrica, ¿no? O sea, el hombre es el centro de todo, de la creación, ¿no? En las cosmovisiones mesoamericanas, como lo vamos a ver dentro del taller, la visión es cosmocéntrica. Y vamos a ir desmenuzando estos términos y sobre todo, más que desmenuzando los términos, aterrizando esas situaciones en las prácticas mesoamericanas de sanación. Los pueblos mesoamericanos disponen o disponían de identificación de trastornos psíquicos precisos que corresponden aproximadamente a las categorías occidentales, ¿no? En las diferentes culturas encontramos las figuras indígenas que parecen cercanas a las profesiones occidentales del psiquiatra, del psicoterapeuta o del psicólogo, aunque sean incomparables y obviamente y sustancialmente diferentes entre sí. Entonces, vamos a encontrar algunas figuras que parecieran ser o parecieran incluirse dentro de estas categorizaciones que se hacen en Europa sobre el psiquiatra, el psicoterapeuta o el psicólogo, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el primer hospital en Mesoamérica, el primer hospital psiquiátrico estuvo en México, en toda América, pues, el hospital de San Hipólito. Entonces,
Ahí Fray Bernardo, me parece, fue el primer psiquiatra, ¿no? Pero sí que como había muy pocos médicos, pues se atendían todos los trastornos con los médicos que había acá. ¿Quiénes eran las figuras? Pues el primero o el más importante, el Tísit, que era el curandero, ¿no? El Tísit se apoya de elementos mágicos religiosos para el diagnóstico y el tratamiento de ciertas enfermedades en una práctica acorde a la cosmovisión, ¿no? No se puede entender la medicina tradicional si no se entiende la cosmovisión. En ese sentido, se puede decir que los Tisic, que es el plural de Tisit, establecieron la teoría médica, ya que utilizaron el método para clasificar los remedios herbolarios. Estos médicos Estos médicos con muy diversas especialidades utilizaban en su práctica la herbolaria, la manipulación de huesos, diversas técnicas quirúrgicas básicas, la adivinación y los conjuros, ¿no? Usaban también el trance chamánico, que ese es un término que vamos a revisar también dentro del taller. No hay chamanes acá en nuestra cultura, ¿no? Está el Tisit, está Tlaquelocolon, y varias figuras, pues, ¿no? Ayudados por sustancias psicotrópicas con el fin de acceder al mundo espiritual o en el proceso de curación, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros, de las primeras figuras, ¿no? El Tísit. Eh, Está también, por su parte, la Temishiwani, que serán las parteras, las curanderas, ¿no? Las curanderas, las mujeres que participaban en la atención a la salud, sobre todo en la atención del parto, que lo siguen haciendo, ¿no? Igual los Tísit siguen existiendo, el cual estaba en manos de las llamadas Temishiwanis. Los textos históricos señalan que los Titisi y las Temishiwani solían trabajar dentro de los confines de ciertos calpulis o clanes, ¿no? Un calpuli era una organización social de 20 familias que organizaban tenían su propia organización social y organizaban su alimento, sus reglas. Entonces, esta organización por calpulis hacía que se siguiera el orden, ¿no? Y entonces había calpulis que se dedicaban, por ejemplo, a las artesanías, ¿no? Había calpulis que se dedicaban al comercio, había calpulis que se dedicaban a la pesca, y hay entonces en algunos textos la señalización de que había calpulis dedicados a la curación, ¿no? Entonces, eran estos barrios específicos en donde uno podía ir a curarse, ¿no? Las figuras de curación en la psicología mexica, por ejemplo, el Teixtlamachtliani, estaba el Teopanami o el Tetonalcamani, Macani, perdón, o el Tetonayaki. Ellos se encargaban de los problemas emocionales de los niños, ¿no? Había estas figuras que atendían a los niños. En algunas culturas, por ejemplo, el papá o la mamá, o en algunos contextos, no le puede llamar la atención al hijo, o no le debería llamar la atención al hijo, sino que el, lo hace el tío, ¿no? O el abuelo, hay esta figura externa que representa la autoridad, ¿no? Otra figura muy importante es el Tonalpoqui o el Tonalpoque, es que es el lector de los destinos, es el contador del tiempo y este se especializaba en el conocimiento del calendario, tenía la capacidad, o tiene la capacidad, porque estas figuras no están desaparecidas, están vivas, ¿no? Tienen la capacidad de hacer pronósticos y se desempeña como un terapeuta empírico, porque conoce el destino de las personas, porque conoce las características psicoemocionales de la gente y puede orientar, ¿no? El Tonalpoque debía curar a los que llamaban Yoyopoliuki, ¿no? El que perdió el corazón.
al que actualmente conocemos como un psicótico o un enfermo mental, para lo cual usabas una técnica que se llamaba el nahualatoli, o se usa la técnica, ¿no? El nahualatoli es como una suerte de psicoterapia, ¿no? Consiste en el uso de palabras suaves. Nahualatoli quiere decir el atole de la palabra, ¿no? El atole es esta bebida dulce, bonita, rica, ¿no? Que tiene un sabor exquisito al paladar. Entonces, es como un atole de palabra, esa palabra exquisita que ayuda al otro a encontrarse, ¿no? Entonces, dice, esta suerte de psicoterapia consiste en el uso de palabras suaves para mostrarle al sujeto su reflejo. Entonces es ese espejo para explicarle su mal, motivarlo a esforzarse y pasar por encima de la tristeza, del lloro, ¿no? Muchas veces nos apegamos a ciertas cosas y entonces el apego nos hace estar en procesos pues de tristeza, de depresión, ahora le llamamos de ansiedad, ¿no? Que es la enfermedad del presente. Entonces, el Nahualatoli era una de las técnicas, o es una de las técnicas por el cual el Tonalpoque puede inferir, ¿no? Un Nahualatoli, por ejemplo, dentro de un temazcal es bastante sanador y ayuda mucho a ir para adelante, ¿no? Esto se logra estableciendo el contacto del enfermo con su entorno, sacándolo de su insensatez por su aislamiento y la falta de comprensión. Regularmente, cuando las personas que somos entes sociales entramos en algún proceso en el cual nos agarra la tristeza, lo que hacemos es alejar a las personas, ¿no? Y bueno, el Nahualatoli ayuda a que el contacto, el enfermo entre en contacto con el entorno. Regularmente, o la idea de enfermedad en la medicina tradicional está relacionada con el entorno. Uno no se enferma nomás porque sí. Las enfermedades no vienen del cielo, sino, aunque ahorita vamos a ver un poquito también esa parte, pero las enfermedades vienen del entorno, por algo que hice, por algo que me hicieron, por algo que sucedió, ¿no? Entonces, la siguiente, algo muy importante es hablar de la cosmovisión, ¿no? O desde la cosmovisión. Entonces, no podemos ingresar al mundo de la medicina tradicional, del uso de las plantas, de las técnicas de curación, si no entendemos la cosmovisión del pueblo mesoamericano. Y para entender la cosmovisión, se han definido tres cosas importantes. El espacio, el tiempo y el ser, ¿no? Es algo en lo que vamos a profundizar mucho en este taller, en la cosmovisión, porque la cosmovisión sostiene toda la práctica. Si yo entiendo la cosmovisión, voy a entender cuál es el sentido de la práctica. Si yo veo que alguien está, practicando una técnica de curación, y no entiendo cuál es el contexto cosmogónico que sostiene esa práctica, pues entonces me va a parecer como una locura, me va a parecer como algo que no tiene mucho sentido. Sin embargo, si yo entiendo y estoy cierto de cuál es la cosmovisión de los pueblos, cómo se entiende la enfermedad, cómo se entiende la salud, cuál es el proceso para que una persona se enferme según la cosmovisión, entonces yo voy a poder entender cómo es y cuál es el sentido de las prácticas, ¿no? Entonces, pues bueno, primero el espacio, y eso lo vamos a profundizar de manera fuerte en el taller, pero el espacio es lineal y es horizontal, ¿no? Es vertical y es horizontal. En lo vertical nos encontramos con el Omeyocan, que hacia arriba son 13 cielos, ¿no?
Y vamos a ir dentro del taller definiendo cuáles son los cielos, cuáles son el sentido de cada uno de los niveles, ¿no? Más que cielos, niveles eh, en los que está dividido el Omeyocan, ¿no? A partir de ahí, cosmogónicamente, los, los habitantes del treceavo cielo, que son Omecíhuatl y Ometecutli, generan el Ometeotl y entonces se van dividiendo los cielos y llegan al Tlaltípac, que es este espacio en el cual nosotros pisamos, que está dividido a su vez en rumbos, ¿no? Y vamos a ver cuáles son los rumbos, por qué en algunas cosmovisiones o en algunas culturas se se observa como aquí en la imagen el Tezcatlipoca rojo, el Tezcatlipoca negro, el Tezcatlipoca azul, el Quetzalcóatl blanco, porque en alguno está Huitzilopochtli al sur, el Tezcatlipoca al norte, Quetzalcóatl al oriente, eh, Xipetotec, ¿no? O el Cihuatlampa en el poniente. Vamos a ir definiendo cuáles son las divisiones en las que está puesto el Tlaltípac y por qué está puesto de esa manera, ¿no? Y en la verticalidad, entonces está el Omeyocan, está el Tlaltípac y está el Mictlán, que son 9 mundos subterráneos que también a su vez tienen un sentido metafórico y que explica también las prácticas en la medicina tradicional, sobre todo en las que tienen que ver con situaciones que implican la pérdida de la materialidad o de la espiritualidad, ¿no? Entonces, en este espacio de la cosmovisión, lo tenemos que entender muy bien, ¿no? Dentro del taller, de manera teórica, pero también de manera práctica, vamos a ir descubriendo cómo se divide el espacio en Mesoamérica, que es algo muy importante y fundamental para entender la cosmovisión, ¿no? Otro punto importante es la concepción del tiempo. El tiempo lo es todo, ¿no? El tiempo mueve y entonces el movimiento es lo que genera la vida. Entonces, no hay nada más importante en Mesoamérica que el tiempo. Entonces, todo se mueve a través del tiempo. Los ciclos lunares, los ciclos solares, entender el tiempo como un proceso cíclico, que está pasando todo al mismo tiempo, ¿no? Eh, eh, en la parte occidental entendemos el tiempo como una línea, ¿no? El tiempo en Mesoamérica no es lineal, el tiempo en Mesoamérica es cíclico y eso es muy importante para entender los métodos de curación, los calendarios solares, lunares, rituales, agrícolas y sobre todo la cuenta que cuenta todo, que es el Tonalpohualli. Vamos a hablar un poquito sobre el Tonalpohualli, en el sentido de cómo se usa el Tonalpohualli para las curaciones, ¿no? A lo mejor un poco de lectura de maíz, un poco de cuestiones en ese sentido, ¿vale? Otro concepto, otra cuestión importante es la situación del ser. En Mesoamérica, uno de los conceptos fundamentales es el Ometeotl, ¿no? Esta dualidad creativa, creadora de todo. Omecíhuatl y Ometecutli, en su afán creativo, empiezan a crear las dualidades y empiezan a crear también los equilibrios, ¿no? Que representa el Ómete. Entonces, en esta dualidad
que representa Ometeotl, está el día y la noche, el calor y el frío, ¿no? Que es un concepto fundamental, por ejemplo, para la medicina tradicional, el calor y el frío, ¿no? Hay enfermedades de frío y enfermedades de calor, hay plantas calientes, hay plantas frías, hay cualidades físicas calientes, hay cualidades físicas frías, de las piernas a la cintura es frío, el cuerpo de la cintura a la cabeza es caliente, ¿no? Y entonces, por eso existen síndromes tradicionales como el calor subido, ¿no? Ah, canijo, ¿qué es el calor subido? Ah, bueno, pues se me subió el calor, ¿no? O se bajó el frío, ¿no? Y todas esas cuestiones que si las escuchamos podrían parecer un sinsentido. Sin embargo, para la medicina tradicional tienen todo el sentido y justifican las prácticas. Entonces, es importante que las conozcamos. Otro concepto importantísimo son los entes anímicos, ¿no? Este tema del que se ha hablado muchísimo y se ha escrito mucho, pero que en la medicina tradicional todavía estamos ahí queriendo empezar a diagnosticar sobre eso. Claro que hay una historia muy, muy grande de médicos y TICIT que han diagnosticado toda su vida por medio de los entes anímicos. Entonces hay que aprenderles, hay que acercarnos. Eh, los entes anímicos es el tonali, el teyolía y el ijillot, ¿no? El tonali en la cabeza, el teyolía en el corazón y el ijillot en el hígado. Para todos los pueblos mesoamericanos hay una referencia acerca de las entidades anímicas. Esto nos demuestra, pues, que había una refinada comprensión y uso de los mismos. Para el pueblo mexica, el corazón, la cabeza y el hígado representaban cierto psiquismo, o sea, hay parte de psiquismo en cada uno de estos centros, ¿no? En cada una de estas partes del cuerpo funciona un centro anímico, un fluido vital en el que se constituye una entidad anímica, ¿no? Entonces, el centro anímico y el fluido vital constituyen esta entidad anímica puesta en cada una de esas partes. Vamos a profundizar muy bien sobre entes anímicos, vamos a revisar varias literatura y sobre todo vamos a aprender a hacer diagnósticos por medio de los entes anímicos, ¿no? Eh, un poquito más específico, pues el yolot o el teyolía es el que da vida, corresponde a las funciones intelectuales, a la sensibilidad y al pensamiento. El tonali es el que irradia, él determina el temperamento y el valor anímico del sujeto. Por eso es importante el tonalpohualli, ¿no? Para que el tonalpoque defina el tonali de la persona y entonces, definido el tonali de la persona, vamos a definir el temperamento, ¿no? El valor anímico de ese sujeto y cómo poder florecer ese valor anímico. El ijillot es la fuente de energía, es el aliento, la fuerza emocional. De él dependen las pasiones, el deseo, la alegría, el placer, ¿no? Entonces, si tenemos un ijillot disminuido, que es un diagnóstico en medicina tradicional, tiene un ijillot disminuido. Y entonces el médico dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y eso con qué, no? Entonces, vamos a identificar cómo poder trabajar con esto. El entendimiento de los entes anímicos es la puerta para el diagnóstico de las enfermedades en medicina tradicional. Y entonces vamos a hablar sobre los síndromes de filiación cultural. Un síndrome de filiación cultural es un síndrome que se da en determinada cultura, es un malestar que se da en determinada cultura y que pertenece a una cosmovisión, ¿no? Si tú vas a Estados Unidos, y les dices, oiga, es que, ¿qué cree que estoy empachado, ¿no? Tengo empacho. Se te van a quedar viendo así como, ah, canijo, pues eso, como,
con qué se come, ¿no? Entonces, el empacho, por ejemplo, es un síndrome de filiación cultural. El susto, el aire, ¿no? El viento, pues bueno, vamos a ir analizando. Vamos a poner en este contexto para la plática de hoy tres culturas principales o tres culturas importantes y claro que vamos a analizar más durante el taller. Vamos a ver, en psicología maya, por ejemplo, los mayas tenían complejas representaciones y clasificaciones de enfermedades mentales. La demencia o la locura, o lo que ahora entendemos como demencia o locura, ellos lo llamaban como cohoyo. La melancolía, tseniola, el desvarío o comolá, el delirio, el cotán, alucinaciones, oshkokoltsek, la epilepsia es Sitam Tamkas Kashampakal. Los síncopes o los de desmayos les llamaban Sasimil Satalol. Las enfermedades eran interpretadas y tratadas pues también por hechiceros o por curanderos, ¿no? El curandero, el yerbero, llamaba el sacha, los adivinos o los contadores de tiempo, lo que acá en Mesoamérica era para la cultura mixteca o mexica, era el tonalpoque, allá sigue siendo el aquí, ¿no? O el acmen o aquí. El pulya era el brujo, el hechicero, el tlaquelocolo, ¿no? Este, de los mexicas. Entonces, las técnicas de la psicoterapia maya, pues los curanderos interrogaban al enfermo, analizaban los síntomas, empleaban auscultaciones, echaban mano de diversos tratamientos, e incluso cirugías, ¿no? Herbolaria, refinada y técnicas de psicoterapia. La técnica central usada por los mayas era la narración, o es la narración, ¿no? Específicamente como un tipo de confesión, entendiendo el origen de los males como un hecho causal entre la conducta pasada del sujeto, ¿no? Es como, te enfermaste de algo, ¿qué estabas haciendo? ¿No? ¿Qué hiciste? Y si te sales de la estructura social, eso es cosmovisión. Tus conductas tienen, una repercusión en tu salud también. Diego de Landa refiere que bien sabían ellos que los ídolos eran obras suyas, ¿no? Que estas deidades que de las que se habla en las revistas y muertas, ¿no? Sin deidad, por los que tenían en reverencia, por lo que representaban y porque lo habían hecho con muchas ceremonias, ¿no? Los tenían en reverencia porque, pues, estaban dotados de poder a base de ceremonias, ¿no? La idea principal y de mayor originalidad de la enfermedad en la psicología maya es la explicación de las enfermedades por la separación del espíritu del cuerpo, ¿no? Y entonces hay varias técnicas en psicoterapia o en psicología o en la psicología, lo que podríamos definir como psicología o psicoterapia maya o quiché, en donde se cree que el espíritu se separa del cuerpo, ¿no? Y entonces hay que irlo a buscar, ya sea a la montaña, ya sea hay que encontrar su tonal, alguien lo enterró, alguien lo hirió, alguien lo lastimó, y entonces regularmente está asociado a un animal. Esas técnicas, pues vamos a irlas analizando acá en el taller. Otro ejemplo, la psicología purépecha o la cosmovisión purépecha de lo que es la salud mental, ¿no? En la psicología prehispánica, lo psíquico, lo espiritual y lo anímico son indisolubles, ¿no? De lo corporal y de lo físico-social. Entonces, todo está ligado, lo que ahora le llaman las terapias holísticas y toda esa onda. eh, en psicoterapia mesoamericana ya está amalgamado, ¿no? En la psicología purépecha, por ejemplo, no hay un indicio de la dualidad cuerpo y alma, no están separados el cuerpo y el alma y eso, debido a que todo está centrado en la interacción cuerpo-sociedad. Mi cuerpo pertenece a la sociedad, ¿no?
El cuerpo es entendido como algo abierto. Todo lo que entra o sale o hace contacto con él influye en los otros miembros del tejido social. Es un tejido sociocósmico, ¿no? Ellos lo manejan desde esta perspectiva, en el que se encuentra inserto. Entonces, nada de lo que yo haga, fíjense qué importante esta cosmovisión, ¿no? Nada de lo que yo haga está desligado de los otros, ¿no? Y rompe totalmente con la individualidad del ego y del superego y del superyo y la madre de las psicoterapias o de las psicologías europeas, ¿no? En la psicología purépecha, las partes corporales no solo definen las características de los seres, sino que constituyen vehículos para la interacción con los otros y con el mundo en general, ¿no? Eh, de tal manera yo soy un parte de un tejido más grande. Hay cantitos ahí en el temazcal, ¿no? Somos un círculo dentro de un círculo y que todos estamos interconectados, ¿no? Esa interconexión no solo es de palabra, es de acción, ¿no? Y te puede generar incluso la pérdida de la salud. Manifestaciones anímicas purépechas, los hermanos Pure también tienen esta cosmovisión acerca de los entes anímicos, ¿no? El corazón, ¿no? Para ellos es el meollo del ser, es el mincita, ¿no? Es el corazón. Y el airetacua es el soplo o la respiración, lo que vendría siendo el ijillo. Y el zipecua es la vitalidad, ¿no? Es el tonal. Estos entes no son exclusivos de los humanos. Para la cosmovisión purépecha, los tienen también los animales, los encontramos, por tanto, en la psicología prehispánica en un contenido antipsicológico, en el cual el purépecha construye su personalidad a través de las interacciones con el medio natural, social y sobrenatural, ¿no? Entonces, no solamente se relaciona con la sociedad en sí, sino también con los animales, con las plantas, con los espíritus, ¿no? Y su relación con todos determina su salud, ¿no? Es una visión importante porque entonces, cuando alguien enferma, no solamente se ve la sintomatología, ¿no? Ah, pues es que le duele la garganta, pues le damos una pastillita, ¿no? Pues sí, sí le vamos a dar la pastillita, sí, sí le vamos a dar la planta, pero ¿por qué se enfermó? Esa es una de las preguntas. Bueno, otro de los ejemplos que vamos a tomar para esta charla, la psicología nahua mexica. En la civilización nahua hay una estrecha vinculación del hombre con el universo. Puede comprenderse mejor en el entendimiento de la enfermedad como un desequilibrio, ¿no? En la medicina tradicional mexicana, entendemos la enfermedad como un desequilibrio entre el frío y el calor, entre la oscuridad y la luz, entre el cielo y la tierra, ¿no? La curación o la salud se encuentra al restablecer este equilibrio, regularmente con la ingesta del signo contrario, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si mi enfermedad o si mi malestar es de frío, pues yo necesito calor. Si mi malestar es de calor, yo necesito frío. Por eso la importancia del temazcal, del cual también vamos a tener una práctica dentro de este taller, vamos a tener temazcalito. Y el temazcal lo que hace es restablecer el equilibrio térmico, ¿no? Bueno. mm, Las técnicas en psicoterapia mexica, le estamos llamando genéricamente psicoterapia porque es como una categoría que podemos usar para entender, ¿no? Sin embargo, pues obviamente no existe tal cosa, ¿no? Es una propuesta. Entre los tratamientos físicos o químicos a los que se someten los mexicas, o nos sometemos para curar o prevenir las enfermedades mentales,
están los jugos, el pulque, el temazcal, las inhalaciones de humo y de copal, de tabaco, como tranquilizante para dar ánimo, sueño, sustancias machacadas puestas en la cabeza de los enfermos, ungüentos preparados, ¿no? De tejidos o de excrementos de algún animal, de ocelote, de coyote, también he visto de sopilote, ¿no? Con resinas, piedras, agua fría para el inicio de la enfermedad, lavados de piernas con iyautli, con pericón, con cierto tipo de puntas de maguey, de otras espinas, ¿no? Que nos recuerdan el uso de la acupuntura en Oriente, ¿no? Se utilizan sobre todo muchas piedras de diferentes animales. Vamos a ir viendo a qué se refiere cada una de estas piedras y cómo conseguirlas, ¿no? Cuando el médico no tiene un diagnóstico claro, y eso es bien importante especificarlo, ¿no? Cuando el médico no tenía un diagnóstico claro, cuando ya aprobó todas las técnicas, entonces, en algunos casos se usaban alucinógenos, ¿no? El teonanácat, que es el corazón del espíritu, que son los honguitos, el peyote, el ololiuqui, la hierba de víbora verde, ¿no? Todas estas técnicas obedecían a una visión en la que lo corporal, lo anímico, lo espiritual y lo material se compenetran recíprocamente y sellan la indivisibilidad del individuo con su entorno, ¿no? O sea, no es que usaban todo el tiempo estas plantas, ni hacían ceremonias cada 15 días ni cada mes, sino en situaciones, en momentos específicos, se utilizaban para sellar la indivisibilidad del individuo con el entorno. No para encontrar estados alterados y mensajes ocultos no, para conectarse con el entorno, ¿no? Muchas veces esto, desgraciadamente, se ha desvirtuado totalmente y se ha vuelto una desconexión en lugar de una conexión. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso, que es un tema como pues, delicado, ¿no? Por lo que ha representado. Hay una relación, sin embargo, de los espíritus del mundo con las enfermedades, ¿no? Esta vinculación del hombre con el cosmos se relaciona también con la enfermedad, en la creencia de que los entes pueden producir padecimientos para purificar, a diferencia de los producidos por la voluntad humana, ¿no? Y está entre ellos los ejecames, ¿no? Los aires, cuando te da un aire o cuando alguien te avienta un aire, son espíritus errantes que generan males que aún en la psiquiatría actual preocupan y producen parálisis faciales, dermatitis nerviosas, estas culebrillas, ¿no? Son cuestiones de aires que se pueden trabajar, ¿no? Otro concepto bien importante y que vamos a llegar al fondo en este sentido es este que se llama Inistli Inyolot. Tal vez los que estén acercados acá a la cultura han escuchado este término. Este doble principio representa dos vectores de la psique humana, ¿no? El Ixtli, que es el rostro, la naturaleza más íntima del yo peculiar de cada hombre, que también tiene un asunto de trabajo, porque tiene que ver con el florecimiento propio, y el YOLO, ¿no? Que es la vitalidad, el dinamismo del yo, el que hace anhelar e ir en pos de las cosas, ¿no? Este es uno de los aspectos en la mexicanidad del cual no está tan asociado a los otros, pero que sí, porque cuando yo trabajo con el rostro y el corazón, estoy contribuyendo al florecimiento de toda la sociedad, ¿no? Sería la fisionomía interior, ¿no? El Ixtli y la fuente de energía yo. Así está.
la importancia del Tonalpoque y el Temachtiani, ¿no? El Temachtiani es el maestro, el que muestra el Tonalpoque para ayudar a recuperar el corazón perdido y el otro para mostrar el rostro en el espejo. Entonces, esta dualidad de Mixtli y Yolot vamos a trabajarla dentro de un aspecto crucial de la psicología mexica es entonces que el Yolot puede perderse y recuperarse, modificarse y humanizarse, así como el Ixtli puede tomarse, desarrollarse, formarse y educarse, ¿no? Entonces, el Tonalpoque muestra el rostro. Tu tonalidad es Matlactli, Guansé, Olin, ¿no? Esa es tu tonal. Y entonces tú vas a tomar ese tonal, lo vas a desarrollar, lo vas a formar, lo vas a educar. O también puedes no hacer nada de eso, ¿no? Entonces, eso será la diferencia entre un tonal trabajado, un rostro trabajado, un corazón trabajado o desperdiciado también. El psiquismo entonces no es innato e inmodificable, sino que el sujeto puede aprender, transformarse, curarse y escapar del determinismo, ¿no? ¿Por qué se utiliza esto? Cuando alguien lee tu tonal, te dice ciertas características, ¿no? Tú, por tu fecha de nacimiento, ya tienes ciertas características que, que que recibiste de la tonalidad. Sin embargo, esta no es determinante, ¿no? O sea, no hay un determinismo dentro de la cultura, sino tú puedes agarrar y aprender, transformarte, curarte y escapar de las, de las situaciones de enredo de tu tonal, ¿no? Por ejemplo, hay un tonal que es la casa de los vicios y del alcohol, sobre todo, ¿no? De los alcohólicos el Ome-Tochtli. Entonces, bueno, que tú seas un Ome-Tochtli no te hace un alcohólico determinadamente, o sea, te da esa cualidad y entonces tú vas a aprender, transformarte, puedes curarte de eso y escapar de él. Es cierto que los mexicas reconocen cierta predeterminación calendárica en la conducta. Sin embargo, se admitía que era él mismo el que merecía lo que ocurría debido a que se ataba, enlazaba o enredaba, ¿no? Entonces, no hay determinación, de una tonalidad sola. Eh, bueno. La llegada de los españoles y la pervivencia de la psicología mesoamericana. ¿Cómo es que esto sucedió, no? La llegada fue brutal de los conquistadores a México y trajo consigo una ideología, pues claramente despreciativa del otro, con lo que justificó su invasión. La psicología mesoamericana, del deseo y de lo particular, se vio mermada por una psicología europea de la inhibición y de la normalización. Querían individuos iguales, ¿no? En esta nueva psicología dominante, represiva y universalista, el deseo era tan peligroso como sospechosa la particularidad, ¿no? Los ideales cristianos de la nueva psicología dominante son la humildad y la continencia, las caras bajas, los ánimos retenidos, los rostros borrados y los corazones aplacados, ¿no? Dame, Señor, un corazón manso, que mi rostro no se vea, yo quiero ser humilde de corazón. Y bueno, no despreciando la humildad como una virtud, sino despreciando la humildad como un asosegamiento del corazón, ¿no? Y entonces mi corazón debe estar radiante, latiente, ¿no? Desdeñaron los rostros bien definidos y los corazones que laten con fuerza, ¿no? Y esto pues nos apagó en cierto sentido, pero la buena noticia es que aquí seguimos, con nuestro corazón subsistiendo y resistiendo, ¿no? Como la psicología mesoamericana, despreciada y perseguida, pero ha sobrevivido a la conquista, a la colonia, a la modernidad incluso, y se ha convertido
en nahualismo crítico, apareciendo en todas las luchas, en las insurrecciones, en insurrecciones indígenas de la historia de México. Esta última de la Cuarta Transformación, pues también ahí va como que queriéndose colar la medicina tradicional, ¿no? Tenemos nuestras reservas en ese sentido, pero bueno, se ha trabajado porque persista, ¿no? Como una subversión cultural que no deja de practicarse en numerosas poblaciones indígenas. Hay un escrito muy bueno acerca de la medicina tradicional o los sistemas de salud desde 1521, 1519 y cómo subsistieron, sobre todo en las comunidades, ¿no? Es innegable que en la mayoría de las poblaciones se sigue buscando mayormente al curandero o al sabio más que al sacerdote o al psicólogo profesional, ¿no? En la mayoría de las comunidades indígenas se usa esta tripartición anímica, Tonali, Teyolia y Jillot, ¿no? Con diferentes nombres, pero con la misma intensidad y con la misma, manera de entenderse. La resistencia de la psicología mesoamericana ha estado sobre todo en las comunidades indígenas, ¿no? Las concepciones mesoamericanas han sido apasionadamente recuperadas por diversas psicologías alternativas que se han vuelto populares y a menudo han sido consideradas como poco serias, ¿no? Desarrolladas casi siempre fuera de de los ámbitos académicos. No le han dado entrada a a la psicología mesoamericana en los círculos de poder, ¿no? O académicos. Y los han segregado a pseudociencias, ¿no? Y entonces esto ha permitido que, pues, incluso algunos charlatanes hayan entrado, ¿no? En esta onda. Y bueno, está ahí el neochamanismo de Carlos Castaneda, el psicochamanismo de Jodorowsky, la psicosíntesis de Salvador Roquet, que utilizaba los hongos alucinógenos, ¿no? La teoría sintérgica de Jacobo Grinberg, quien investigó mucho a quien está en la foto, que es Pachita, ¿no? Una curandera del centro de México. Entonces, pues bueno, todas estas corrientes también vamos a ir analizando cuáles son las cosas que se pueden rescatar y también sin perder, ¿no? Las prácticas de la medicina tradicional, las levantadas de sombra, las limpias con huevos, amador, del cual pues también en esta feria va a haber un taller, ¿no? Entonces vamos a ir analizando y practicando también este tipo de situaciones. Conclusiones, pues bueno, es revelador que la psicología mesoamericana haya conseguido subsistir y resistir al exterior de los ambientes científicos y universitarios dominantes, ¿no? En donde ha sido pisoteada y desdeñada, ¿no? Se ha podido mantener viva debido a la persistencia, sobre todo en las comunidades indígenas en México y en los contextos extraacadémicos. Tal motivo ha sido segregada y ha sido degradado su uso a la esfera del esoterismo, del ocultismo, de la charlatanería, de las supersticiones, ¿no? Por incomprensión y por ignorancia también de la cosmovisión, ¿no? Es importante que revaloricemos la psicología mesoamericana, sus herramientas, sus prácticas y sistemas en el uso común de los padecimientos de la medicina tradicional. Pues bueno, este es un pincelazo de lo que se pretende, de lo que se pretende conseguir dentro del taller. Y eh, pues bueno, son varias horas, son 3 días en los que vamos a ir trabajando y desmenuzando cada una de las situaciones de las que se les está hablando. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar. Aquí estamos al pendiente. Por mi parte sería todo. Buenas noches, sí, yo tengo una pregunta. Buenas noches, Eh, Rocío.
Mencionó algo de lo del temazcal que sirve para nivelar temperatura. ¿Podría ser como un tratamiento para menopausia, para los bochornos? Claro que sí. El temazcal lo que hace es regular el equilibrio térmico del cuerpo, ¿no? Entonces, por medio del sobrecalentamiento del cuerpo, logramos la homeostasis, ¿no? Entonces, sí tiene, junto con algunas plantas, ¿no? La herbolaria mexicana tiene un conjunto de plantas muy efectivas y muy probadas dentro de la medicina tradicional para ese tipo de situaciones, sobre todo para el trabajo con las mujeres, ¿no? Mm, El Cihuapactli, por ejemplo, ¿no? Cihuatl es mujer, Pactli, medicina, pues, qué más claro que el nombre, ¿no? Que ha sufrido una modificación con la llegada de los españoles y ahora le decimos Suapatle, pero es un Cihuapactli, una medicina para la mujer, ¿no? Que ¿El tiene, sopa es una hierba? es una planta, O sí, claro. es que creo que yo tenía entendido que era, como de alto riesgo. Ujú. Pues es un oxitóxico, ¿no? Es de riesgo para las personas que están embarazadas. Ya, sí, Pero sí, si ese tienes menopausia, pues no estás embarazada. entendí. Es por nombrar una hierba, ¿no? Eso es por nombrar una planta. Sin embargo, no es una recomendación de uso. Es nombrar una planta, que pueda acompañar en el temazcal, ¿no? Pero hay muchísimas más. ¿Y esa planta cómo la usaría en el temazcal? ¿Cómo se usa? Mm, ¿Como Pues helado? pues generalmente la usamos en el té para echarle a las piedras. Mm, Ah, y ujú. eso es lo que hueles, ¿Mande? y eso lo hueles, Pues, o pues sería tener que explicar un poquito más acerca que no de las entra. funciones en el temazcal. Cuando nosotros prendemos un temazcal, cuando hay un trabajo en el temazcal, los poros y la absorción por medio de los poros, no solamente inhalado, de las plantas, maximiza, ¿no? Entonces, Ah, ya. sin el afán de explicar así de manera general, las plantas que ponemos nosotros en el té, que vertimos en las piedras del temazcal, se absorben, hay un proceso de absorción por medio de la piel. Ujú. Ah, sí, sí, Sí. sí, ya entendí un poco mejor, Ujú. sí. Sí, sí. ¿Y qué otra, bueno, de todo lo que usted mencionó de este tipo de medicina, qué pudiera apoyar también para este proceso de menopausia? Ujú. Pues hay muchas plantas que puedan apoyar a ese proceso y, pues bueno, las técnicas de psicoterapia que se manejan dentro de lo que vamos a ver en el taller, pues tienen que ver con el uso, por ejemplo, de cantos, de situaciones que generen estabilidad emocional, ¿no? Eso creo que es algo importante dentro del proceso de la menopausia, ¿no? Sí, okey. Ujú. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, hay muchas técnicas, pues, que se utilizan, tés y cosas que son importantes, ¿no? Vamos a revisarlas. No, a lo mejor no tan específico como de la menopausia, pero podrán ir saliendo dudas y tendremos la oportunidad como de ahondar, ¿no? En ciertos temas. Okey, muchas gracias. No, gracias a ti por estar aquí y por tu pregunta.
¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna duda acerca del taller? No, no vamos a necesitar, bueno, de materiales. Adelante, Kawok, lluvia. Sí, levantó la mano. Ahí va, ya. Y No, no se sí, escuchaba, ahora ya. ya. Bueno, felicitarle por su exposición. Gracias. Y bueno, una pregunta es, ¿a quién está dirigido su taller? Por los temas que toca. Bueno, pues a lo mejor hay sensibilidad en algunos momentos acerca de a quién va dirigido Ujú. y qué Ah, materiales se necesitan para su taller. gracias, gracias, sí. Bueno, dirigido específicamente, no, no, no hay una dirección específica. Podría tomarlo cualquier persona. Claro que si son personas que están dedicadas a la psicoterapia, a la psicología o a las terapias holísticas, pues van a encontrar en este taller herramientas que les permitan hacer diagnósticos un poquito más apegados a la cosmovisión de Mesoamérica, y también herramientas que les permitan tratamientos generales, ¿no? De los padecimientos que nos presentan. Sobre todo de los síndromes de filiación cultural, que es algo que vamos a ir analizando, que tiene el taller por nombre también, como el susto, el espanto, el aire, ¿no? Estas situaciones pues que vamos a ir trabajando. No se necesitan muchos materiales, los materiales que vamos a necesitar si tienen instrumentos musicales, tambor, sonajas, ayacachtlis, y su ropa para temazcal, ¿no? Mujeres, falda, hombres, puede ser con un short, y eso sí, sí que vamos a necesitar. Un cambio de ropa, toalla. Gracias, Muchas gracias. gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Comentarios? ¿Reclamos? Sí, Dígame. bueno, No, no se escucha bien. ¿Ya? sí, ya me escuché. Sí. Yo quería preguntarle, para asistir a su taller, ¿qué conocimiento previo debe uno tener sobre todos los temas de los que ustedes van a hablar? Gracias. Sí, no, no se necesita ningún conocimiento previo. Vamos a partir desde cero. Vamos a partir desde analizar la cosmovisión, sobre todo de los pueblos de Mesoamérica, y la idea es que podamos entender estas situaciones. Eh, claro que si yo tengo un conocimiento previo, pues va a ser más fácil acceder, pero no se necesita un conocimiento previo. Yo, No, vamos a partir desde lo más básico. muy bien, gracias. Gracias. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Bueno, pues sería todo entonces. Muchísimas gracias. No sé, Tona, si quieras cerrar. Pues antes que nada, muchísimas gracias, maestro, por todo lo que nos compartes. Creo que es un tema muy importante y pues bueno, nuevamente te agradecemos y les agradecemos a todos y a todas las que estuvieron aquí participando en esta charla en vivo.
recordemos que estos talleres se van a impartir de forma presencial en el Grullo Jalisco del 13 al 15 de septiembre, dentro del marco de la edición número 41 de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Entonces, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Tlahuili AC, o también pueden visitarnos en nuestra página web, que es www.tlahuili.online. Y pues, maestro, muchísimas gracias. Que tenga una bonita noche y nos vemos en septiembre. Muy bien, muchas gracias. Igual a todos los que estuvieron aquí, gracias.